Hey brother, ¿qué más? Me alegra que estés aquí escuchando este siguiente episodio. Gracias por continuar en este camino conmigo. Muchísimas gracias por escuchar este episodio y el anterior. Me alegra que estés acá. Así que quiero comenzar esto con una pregunta antes. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal tu día? Y quiero que la respondas a ti mismo. Quiero que te respondas a ti mismo como si me estuvieras contando a mí. ¿Cómo te ha ido? Espero que todo esté marchando bien. Recuerda que siempre tienes a Dios a tu lado, así que nunca lo olvides. Ora y Él estará ahí. Hoy en esta nueva reflexión queremos hablar de un tema, pues ya lo estábamos viendo en el título. Quiero hacernos esta pregunta. Quiero que hagamos esta pregunta a nosotros. Y no la respondamos como, bueno, vamos a responderla rapidito para... No. Quiero que realmente nos detengamos a pensar. Y la pregunta es, ¿quién es Jesús para ti? Quiero que la respondas en los comentarios, si puedes. Pero pensemos esto realmente. ¿Quién es Jesús para ti? No quién fue, no. No qué dicen los demás acerca de Jesús, no. ¿Quién es Jesús para ti? Porque realmente es interesante que todas las personas conocen a Jesús. Conocen el nombre de Jesús. Y es muy curioso eso. Pero hay personas que de pronto no han abierto la Biblia o de pronto no han tenido un acercamiento así como a una iglesia, pero aún saben quién es Jesús. Bueno, conocen el nombre de Jesús. Algunos creen que pues fue un gran maestro, un gran predicador, un gran profeta, o que fue un humano más. Hay algunos hasta que piensan que Jesús no existió. Pero realmente, ¿sabes qué me llama la atención? Es que realmente conocemos el nombre de Jesús, pero ¿conocemos nosotros quién es Jesús? ¿Sabemos lo que la Biblia dice de Jesús? Y pensé, bueno, para hoy quiero que hablemos de esto, ¿sabes? Eso estaba pensando. Así que hoy vamos a abrir la Biblia y vamos a descubrir quién es realmente Jesús. No lo que yo digo, no lo que yo pienso, lo que la Biblia nos muestra de Jesús. Así que acompáñame, abramos la Biblia en este momento, ahí en tu casa, en tu trabajo. Y si no puedes, bueno, no pasa nada. Vamos a leerla juntos y vamos a descubrir realmente quién es Jesús. Vamos a comenzar y vamos a abrir nuestra Biblia en Juan capítulo 1. ¿Vale? En el Juan capítulo 1. Quiero que leamos el versículo número 1, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Realmente, si vemos este versículo, podemos decir, ¿quién es el verbo? Porque dice todo esto y nos habla del verbo. Bueno, Juan, más adelante en ese mismo capítulo, responde algo. Responde que el verbo es Jesús. Ese verbo del que tanto estamos hablando en este versículo es Jesús. Y es muy interesante, ¿sabes por qué? Porque si dice, vamos a volver a leer el versículo, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Si ya sabemos que el verbo es Jesús, ya sabemos que realmente Jesús no nació cuando vino a esta tierra y nació en el pesebre. No, realmente va mucho más atrás. Jesús existe desde un comienzo, desde un principio, antes de la creación de este mundo, antes de las estrellas, antes del universo. Ya Jesús existía. Y sinceramente nos da como para pensar porque, si Jesús ya existía durante mucho tiempo, pero no nació en un pesebre, pues la Biblia nos muestra algo mucho más interesante, mucho más grande, increíble de hecho. Y es que si seguimos el versículo, dice: el verbo, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ya nosotros sabemos que Dios es el creador de este mundo, de este universo, de este lugar donde estamos. Entonces, si el verbo era Dios, significa que Jesús, Dios, vino a esta tierra, a su creación, para salvarnos. El mismo creador del universo vino a lo que Él creó, entró a este mundo para poder rescatarnos del pecado.
Si vemos más adelante en Juan 14, bueno, vamos a abrir la Biblia en Juan 14:6, nos dice un versículo muy interesante también, y es muy lindo este versículo realmente, pero también nos deja una gran enseñanza. Podemos leer que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y realmente, si nos ponemos a pensar, Jesús podía decir: yo conozco el camino para llegar al Padre. Pero no, Jesús no dijo eso. Jesús dijo: yo soy el camino. Y vamos a ponernos en un ejemplo muy cotidiano. Imaginemos que estamos en New York, en esa ciudad con un montón de personas. Ahí, nosotros, como no conocemos esa ciudad, preguntamos: hola, ¿dónde puedo encontrar este lugar? Y alguien nos dice: bueno, mira, sigue derecho, después doblas a la izquierda, vuelves a doblar a la izquierda y luego a la derecha. Luego de ahí, sigues derecho. De pronto podremos llegar con esas indicaciones. De pronto nos podemos hasta perder con esas indicaciones que nos dieron. Pero si llega alguien y le preguntamos: ¿dónde puedo encontrar este lugar? Y esa persona nos dice: ven, tranquilo, yo te llevo, ven conmigo. Ya ahí no necesitamos recordar nada, porque ahí vamos con la persona que sabe. Vamos con la persona que sabe dónde queda sabe el camino que hay que tomar. Y eso creo que fue lo que Jesús nos quiere decir en este versículo. De pronto Jesús nos quiere decir: mira, yo soy el camino. No vine solamente a decirte cómo vas a llegar a Dios, sino que yo vine para que camines conmigo, para llevarte a Dios. Y eso cambia un poco muchas cosas, porque realmente conocer a Jesús es caminar con Jesús. Seguir a Jesús no es tener un montón de reglas, no. Seguir a Jesús es literalmente eso: seguir a la persona de Jesús, caminar con esa persona, caminar con Jesús. ¿Sabes? Me encontré con una declaración muy interesante, y es que muchas personas creemos que Jesús está ahí para cuestionarnos, para juzgarnos, para que si cometemos un error, Él está pendiente ahí para decirnos: hey, cometiste un error, ¿qué estás haciendo? Realmente eso es lo que muchas personas piensan, y honestamente daría hasta miedo pensarlo de esa manera. Pero cuando leemos un poco acerca de los evangelios, Marcos, en Mateo, Lucas, Juan, podemos ver algo interesante de Jesús. Y es algo muy interesante porque cuando Jesús vino a esta tierra, no vino por los que ya estaban perfectos, por los estudiosos. No solamente vino por ellos. A los leprosos, Él estuvo ahí para ellos, los tocaba. Y para aquel momento de la época, tocar a un leproso era la cosa más mal vista en toda la sociedad, si podemos decirlo. Jesús se detenía por esas personas que todo el mundo ignoraba, por esas personas que realmente, supuestamente, según la sociedad, no valían nada. Por ejemplo, salvó a una mujer que la estaban acusando. Lloró cuando Lázaro murió. Perdonó a Pedro a pesar de que lo negó 3 veces. Y es ahí algo muy interesante de Jesús. Y es que de pronto, como les decía antes, pensamos que Jesús está ahí para acusarnos, para juzgarnos. Pero no, realmente Jesús está ahí es para que cuando nosotros decidamos caminar con Jesús y nosotros nos caigamos, Él pueda decirnos: ven, hijo, levántate, estoy aquí para ti y vamos a seguir adelante en el camino hacia el Padre. A lo mejor pensemos que ese Jesús que nos contaron, de pronto mira que Jesús se va a poner triste, o de pronto mira que a Jesús no le gusta esto. Realmente es un Jesús que vino por esas personas que estaban socialmente mal vistas, por esas personas que tenían una necesidad, por esos leprosos que necesitaban sanación, por esas personas que realmente necesitaban escuchar y ver a Jesús. Quiero que leamos otro pasaje de la Biblia que se encuentra en Colosenses capítulo 1. Y dice: Él es la imagen del Dios invisible, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Imaginémonos eso. O sea, simplemente el hecho de pensar, de saber, de que es la persona que hizo toda la galaxia, que hizo el universo,
Fue esa persona que vino a sentarse a comer con nosotros, con las personas de este mundo. Fue esa persona que decidió decirle al mar: quédate quieto, por favor, ya, cálmate. Es esa persona, ese creador que hizo todo lo que nosotros podemos ver el día de hoy, que hizo todo el universo, que sostiene el universo. Lloró frente a una tumba. Lloró cuando su amigo Lázaro murió. Y es que Jesús no solamente vino a mostrarnos el poder de Dios, vino también a mostrarnos el corazón de Dios. Y creo que eso hace la gran diferencia, porque no solamente podemos ver a Jesús como Él es Dios, Él es el que vino a mostrarnos quién es Dios realmente. No solamente eso podemos saber de Jesús, sino que Jesús también sentía, Jesús también sufrió, Jesús también estuvo en este momento, estuvo en este lugar sufriendo. Estuvo en este mundo aún cuando tenía dificultades como cada uno de nosotros. Pero aún así nos muestra que Dios quiere estar para nosotros. Bueno, no solamente quiere, sino que Él ya está ahí para nosotros. Porque cuando vemos a Jesús, vemos al Padre. Cuando vemos a Jesús, vemos a ese Creador preocupado por cada uno de nosotros que somos su creación. Y en este momento, ya para estar terminando esta reflexión, quiero invitarte esta semana al menos, o en el día de hoy, a que puedas leer Marcos capítulo 1. Y mientras lo haces, quiero que te hagas esta pregunta: ¿qué me está mostrando Jesús sobre su carácter? Recuerda leer la Biblia y leer Marcos capítulo 1, ora antes de hacerlo, pidiendo la sabiduría de Dios. Y cuando vayas a responder esta pregunta, no busques una respuesta inmediata, sino que observa lo que dice la Biblia. Lee con detenimiento. Analiza realmente lo que está pasando. Analiza cómo Jesús trata a todas estas personas. Y ahí puedes responder esta pregunta. Te aseguro que vas a descubrir algo que nunca antes habías descubierto. Y es ese carácter de Jesús tan lindo. Para terminar esta reflexión, quiero preguntarte algo. Y no porque me respondas a mí o porque... No. Sino que para que la respondas tú cuando estás solo, mientras estás orando o mientras estás leyendo Marcos. Quiero que te respondas esta pregunta: ¿quién es Jesús para mí? Porque si Jesús solamente fue un personaje de la historia que existió y ya, y lo podemos admirar por tan increíbles cosas que logró, seguiríamos con nuestra vida normal. Pero si realmente Jesús es esa persona que dijo ser, ese camino, que realmente es ese camino, entonces conocer a Jesús puede cambiar nuestra vida. Conocer a esa persona tan increíble puede cambiar nuestra vida. Gracias por sentarte nuevamente conmigo aquí en Our Bedroom. Gracias por abrir la Biblia conmigo nuevamente y gracias por regalarme este espacio de tu día. En la próxima conversación, en nuestra próxima reflexión, vamos a estar respondiendo una pregunta muy interesante, pero que se responde muy fácil. Y es: si Jesús es tan importante, ¿por qué toda la fe gira alrededor de Él? En la siguiente conversación descubriremos por qué Jesús es tan importante en la fe que nosotros debemos tener. Así que bendiciones, que tengas un resto de día maravilloso y nos vemos en nuestra siguiente reflexión. Recuerda dejar un comentario si tienes alguna duda, la responderemos con mucho gusto. Cuídate y bendiciones.